en Por la Mañana. Marco Silva, Hola, las Sofía. lluvias, va a seguir lloviendo, ¿no? Sí, la verdad es que el día de ayer, y bueno, seguramente quien nos escucha en la Ciudad de México, pues atestiguó estos dos eventos de lluvia el fin de semana, sábado y el día de ayer. En realidad, ayer por la tarde-noche, decía el Servicio Meteorológico Nacional, salvo la península de Baja California, es decir, las dos Baja Californias, el resto del país estaba bajo el agua. Y para muestra, 3 ejemplos. El primero en Guadalajara, lo podemos ver, por favor. Esto es lo que sucedía ayer por la tarde-noche en este lugar de Guadalajara. Pues imagínate, personas tratando de salir de carros que estaban cubiertos casi por completo por los niveles de ríos y arroyos que se desbordaron. Se alcanza a ver el toldo de un automóvil y cómo 2 personas ayudan a salir de esa trampa a los ocupantes del automóvil, que se vieron sorprendidos por esta creciente que le pegó a varias colonias. Ahí están, carros convertidos pues en pangas, pero muy limitadas, por cierto, porque no avanzan en esas calles convertidas en ríos. Esto sucedió principalmente el día de ayer, insisto, en la zona metropolitana de Guadalajara. Querétaro, también ayer por la noche. Mira, Sofía, por ejemplo, cómo lo que hay que hacer para bajarse del transporte público. Una señora desciende del camión por la puerta de atrás y el agua le llega pues prácticamente arriba de las rodillas. Unos muchachos se voltean, la ven y ahí está. Pues es que así estuvo también en Querétaro. Había que cruzar arroyos, calles convertidas en caminos de agua, en donde pues salvo por la altura de esos camiones, pues los vehículos también se la vieron sumamente complicada. Y una zona que conoces bien, la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, exactamente en las mismas condiciones. Una bajada de un arroyo que se desborda, invade por completo la calle y hace pues prácticamente imposible el tránsito, ya no digas a pie, ni siquiera con vehículos, ni siquiera con vehículos grandes como lo veíamos en Querétaro. Entonces, allá hay 3 postales de lo que está sucediendo en buena parte del país. Insisto, hasta el día de ayer, por la tarde-noche, salvo las 2 Californias, todo el país estaba bajo el agua. Entonces, con esta situación meteorológica, la pregunta obvia es, ¿y los que estaban sufriendo de sequía pueden como de alguna manera decir que se ha revertido? Todavía no. Todavía no. ¿En ninguna parte? En algunas sí, por ejemplo, Nuevo León y Tamaulipas, Nuevo León claramente, y Tamaulipas, ¿no? Sí, la salvan bastante, ¿no? Sí, bastante. Es decir, todavía el fin de semana, incluso el discurso de los gobernadores, tanto el gobernador García como el gobernador Villarreal, para Nuevo León y para Tamaulipas, empezaba a moverse más hacia el tema de rescates, envío de despensas, colonias que ya estaban afectadas cuando los primeros días fueron de júbilo, y no es para menos, no es una crítica. Hace 2 horas escribía Samuel García el porcentaje de las presas. Ajá. La presa La Boca, 95%. Y eso que se ha estado desfogando. Esa se ha estado desfogando. Sí. La presa Cerro Prieto, 51.5%. Y el Cuchillo, 80%. Entonces, los niveles de las presas en Nuevo León, una maravilla, ¿no? La presa La Boca desfoga para el Cuchillo, entonces entre más agua tenga la primera, más va a recibir la segunda. Se había calculado que, dices, para el Cuchillo está ahorita en 80%. Se había calculado que iba a llegar al 74%. Entonces, pues ya está arriba y todavía quedan días de lluvia, aunque, por ejemplo, hay lo que los especialistas en clima advertían que podría ser un sistema de baja presión, un nuevo sistema de baja presión en el Golfo, se deshizo ayer por la tarde-noche, pero deja todavía su cauda de agua. Eso para estados que, incluso San Luis Potosí, por ejemplo, que han, digamos, visto esto como una gran noticia. No es una interpretación personal. Ahí están los vasos que se encargan de almacenar el agua, tienen muy buenas noticias. Los gerentes regionales de Conagua está como dividida de una manera muy particular, porque las administraciones o los límites administrativos de los estados no tienen mucho que ver con Conagua. Conagua está en la lógica de las cuencas, de dónde terminan y empiezan esas ollas que no vemos, pero que esas ollas que de repente se convierten en ollas de agua cuando hay eventos como los de la semana pasada. Y entonces hay muchos posteos en redes sociales de gerentes y trabajadores de Conagua, sobre todo en Nuevo León, que decían, yo nunca había visto esto.
esta cantidad de agua, yo nunca había visto así la presa. Y después graban con sus celulares, entonces son buenas noticias. Si trasladamos este tema, dime. Sí, eso para el norte, las buenas noticias. Pero aquí en el Valle de México... Si trasladamos esta situación hacia el Valle de México, hay que recordar que el sistema Cutzamala está pero muy retrasado con respecto a sus registros históricos. Es un sistema que ha extrañado muchísimo las lluvias y que por supuesto que las extraña más en la medida que le da de beber a la zona metropolitana del Valle de México y a una cantidad importante de colonias también en el Valle de Toluca. ¿Cómo no va a extrañar el agua si lo que le entra es mucho menos de lo que extraen? Entonces, hablando de este tema que se repitió mucho en los últimos meses del día cero. Que yo creo que incluso todavía hay medios o comerciales que veo por ahí el contador de cuántos días faltan para el 26 de junio, la fecha cero sin agua. Exactamente. El próximo miércoles, ¿verdad? Que es 26. Ya en 2 días, hoy estamos a 24. El miércoles, pasado entonces, mañana. Estaba planteado como el día cero. ¿Qué es esto del día cero? Todo esto empezó en una reunión del organismo de cuencas del Valle de México, una reunión del 14 de noviembre, donde su directora planteó 5 escenarios. Es decir, si tenemos tan poca agua, ¿qué puede pasar si seguimos sacándole sin meterle? Y entonces, en ese simulacro de gasto diario de lo que el sistema le da a muchas colonias de la Ciudad de México y del Valle de Toluca, es que hicieron esta simulación. Y entonces, la simulación de un gasto de 9.2 metros cúbicos por segundo decía, pues si seguimos en ese ritmo, vamos a llegar a un nivel mínimo de operación para el miércoles 26 de junio, es decir, pasado mañana, y ya no vamos a poder extraerle al sistema una gota más. Sin embargo, para no llegar a ese día fatal o a ese escenario, porque así fue proyectado, era una cosa que se estaba, digamos, ensayando en términos de números, se empezó a reducir el flujo diario que le daba el Cutzamala a la ciudad. En noviembre eran 13 metros cúbicos por segundo. En enero pasaron a 8. El jueves pasado se anunció que de 8 metros cúbicos por segundo se pasaba a 6.1. Entonces, como se ha ido reduciendo la extracción, la solicitud de agua al sistema Cutzamala, pues la verdad es que esta fecha ya quedó un poco atrás. No se ha hecho una reformulación o se ha vuelto a hacer un cálculo a partir de estamos sacándole menos agua, ¿hasta cuándo nos va a durar? Pero como sea, las lluvias desde el jueves, viernes y este fin de semana alivian muy poco, pero digamos que distinguen un escenario que podría ser diferente y que ya podría, digamos, calcularse, evaluarse hacia agosto, septiembre de este mismo año. Algo ganamos. ¿Qué ganamos? Ganamos la posibilidad de que se revierta, sí, esta sequía. Ganamos que los incendios forestales se extinguieron por completo en esa zona. Qué bueno. Que hay escurrimientos que, te digo, son pocos para lo que había pendiente. Ganamos también con esta reducción del suministro diario de metros más bien cúbicos por segundo, que no llegáramos a esa fecha fatal, Manuel. Sin embargo, pues lejos todavía de poder decir se revirtió en algo lo que durante años se ha construido, durante años de sequía se ha construido en ese sistema del Cutzamala, y los especialistas advierten que si agosto, septiembre, si seguimos en esta lógica o en esta tendencia de lluvias, pues podríamos ya estar hablando de buenas noticias como las tuvo de manera súper contundente Nuevo León y Tamaulipas. Muy bien, bueno, pues luego sé que le seguimos al tema, ¿no, Marco? Porque todo gusto, ahí viene otra vez. ¿Cómo se llama este nuevo fenómeno? Hubo un L94, creo que le llamaban, que fue como una sospecha de depresión tropical que no llegó a la madurez, ni siquiera se convirtió en eso, pero ahí vienen formaditos como si fueran aviones rumbo a la pista. Eso. Ahí vienen todas las depresiones formaditas. Aquí esperamos, ¿no?, el agua. Sí, exactamente. Muy bien, Marco, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, vamos a pausa.